Hola a todos, buenas noches. Nuevamente nos encontramos en el diplomado de uso de herramientas de e-commerce. Estamos un poquito nerviosos, pero bueno, estamos comenzando. Esta semana entramos a un tema muy importante. Ese tema importante tiene que ver con la administración de portales, pero sobre todo enfocados al CMS o administrador de contenido. CMS, uno dice, bueno, espera un momentico que esa vaina ya está sonando raro. Y yo le cuento que no es tan raro porque usted ya lo ha venido utilizando. Primero, como usuario, usted ha utilizado una plataforma que se llama Moodle, que es un CMS, pero también ha estado utilizando, si ha hecho las tareas con juicio, un blog, ya, pues la mayoría en Blogger, y eso también es un CMS. Entonces, como que vamos a entrar a mirar qué es ese cuento de los administradores de contenido y cómo están compuestos. Vamos a recordar también que hay dos partes importantes de un CMS. Una cosa es cuando usted está editando por allá en su administración, eso por allá le llaman back-end, y otra, lo que ve el usuario, lo que ve el comprador. Eso vendría a ser el front-end. Pero resulta que si quisiéramos hacer una analogía, si esta es mi tienda, de aquí hacia allá, entonces es el front-end. De aquí hacia acá, en donde yo guardo todos mis corotos y hago todas mis cosas, ese es el back-end. Pero yo creo que este tema es bueno tratarlo con gente que está muy metida en el cuento. En el día de hoy me está acompañando Edwin Bernal, que él es ingeniero industrial y tiene una experiencia espectacular en la parte de web. Pero bueno, ¿por qué no dejamos más bien que él nos cuente qué tanto has hecho en la web, Edwin? Eso, muchas gracias. Bienvenidos, ¿cómo están? Espero que bien. Superando el pánico escénico, eso es importante. Sí. Te comento qué he hecho. Yo llevo 11 años trabajando en lo que tiene que ver con computadores, dictando capacitaciones, y adicional a eso, llevo 6 años trabajando en Internet, desarrollando sitios web, asesorando empresas, asesorando universidades, haciendo un trabajo del cual hasta ahora me siento orgulloso y que gracias a Dios ha dado sus frutos. Muchas gracias por la invitación primero. Te voy a comentar con respecto a eso que me preguntas de qué son los CMS, cómo funcionan, cuáles hay, todo eso. Voy a hablar de inicialmente cómo funciona o qué es eso. Eso nos decía hace un momento de el front y el back. ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona? Y que ustedes ya conocen unos CMS llamado Moodle o otro llamado fruto de la casa de Google, que es el Blogger, para el cual desarrollaron el blog que me imagino que ustedes están llevando a la cabalidad, juiciosos, escribiendo y haciendo comentarios, etcétera, etcétera. Vamos a hablar inicialmente qué son los CMS, de qué nace un CMS, cuál es su funcionalidad y cómo trabajan. Aquellos que ya hayan hecho páginas web, que ya han empezado a trabajar en un Dreamweaver o en un Fireworks, en un Photoshop o cualquier programa de Flash, entregan un producto al cliente, ¿ok? Y le entregan, voy a hacer una analogía, y le entregan, por ejemplo, este vaso. ¿Okay? Le entregan este vaso y dicen, aquí está su página web. Pero resulta que para poder meterle más a este vaso, usted no lo puede hacer. Me necesita llamar a mí, que fue el que lo hizo. Y el cliente, muchos dicen, no, ok, si es que yo no tengo tiempo. No hay tiempo para ponerse a alimentar. Tengo la secretaria, yo no tengo tiempo ni sé esas super tecnologías. Yo no soy el gurú en informática para meterle información a este vaso. ¿Okay? Entonces, ese es el principio básico de cómo hacemos páginas web de herramientas que de pronto no permiten de cara al usuario poder alimentarlo de una forma sencilla a menos de que tenga conocimientos en esas herramientas, en esas tecnologías. Ahora imagínense en qué pasaría si eso fuera en el periódico El Tiempo. ¿Qué pasaría si fuera en El Espectador? Imagínense 3 webmasters esclavos, porque es que no me imagino otro término. Esclavos recibiendo información de 30 a 40 periodistas diciéndole escriba, 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 suba fotos, escriba, escriba. Eso es tedioso. Los CMS, los sistemas de administración de contenido, la sigla realmente es Content Management System, permiten que la gente con permisos pueda entrar y modificar al sitio. Puede entrar y modificar unas áreas, unos elementos, pero con los permisos adecuados. Entonces, de cara a eso, hay gente que logra pasar la frontera del front-end y empezar a trabajar la frontera del back y empezar a alimentarlo. Eso es un tema muy, muy importante. Entonces, resumiendo en pequeñas palabras, esta presentación que están viendo ustedes en este momento nos dice, los CMS son básicamente actualización, mantenimiento y ampliación de la web por múltiples usuarios. Y aquí vengo y recalco en este concepto, web. ¿La web qué es?
La web puede ser un blog, la web puede ser una tienda virtual, la web puede ser una red social. Facebook es un LMS, vendríamos a preguntar. Puede ser. Tiene características. En mi Facebook yo escribo mi estado, puedo escribir mi perfil, puedo escribir una nota, puedo escribir en un foro, puedo escribir en un muro. O sea, tiene una capacidad para que los usuarios, entonces tiene algo de los CMS. Tiene un elemento muy importante. Entonces, todo eso puede involucrar, y aquí vienen algunos interesantes que de pronto no se lo han escuchado, los microblogging. No sé si han escuchado de Twitter, que es muy de moda y que todo el mundo tiene Twitter y que muchos dicen que es la vaina de ocio más grande del mundo y algunos lo consideramos la herramienta de negocios más impresionante y más útil. Entonces, cada uno verá. Una tienda virtual también funciona con un sistema de administración de contenidos. ¿Por qué? Porque cumple con las funciones básicas: actualizar, mantenimiento por múltiples usuarios. Cuéntanos. Bueno, en ese punto también quiero meter la cucharada porque ocurre algo importante. Digamos que hasta ahora en el diplomado hemos venido trabajando como para crear contenidos, pero como si fuera yo el único que mete contenidos a la web, o a cualquier página, o a un blog, en fin. Pero ¿qué pasa cuando ya no es una sola persona? ¿Qué pasa cuando son muchos usuarios? ¿Qué pasa cuando a ciertos usuarios, por decir algo, al de contabilidad le quiero dar permiso para que modifique solamente lo de contabilidad y no lo de otros departamentos? O sea, que hay una cantidad de cositas interesantes nuevas a partir de este momento del diplomado hacia adelante, porque ahora ya vamos a trabajar múltiples usuarios, permisos y trabajo colaborativo. O sea, que creo que es por eso que este tema, digamos, es como el abrebocas para todo lo que vamos a trabajar ahora en adelante y ya, digamos, lo enfocamos a que no estamos solos en la web y tampoco somos los únicos que publicamos. Creo que eso es lo importante del CMS y por eso es que vamos a comenzar a trabajar con este tema. Es muy cierto. No conseguimos los portales hechos por solo un webmaster. De por sí el término webmaster es una persona con tantos conocimientos que es muy difícil concebir que sea una sola persona. O sea, hay un grupo de gente que escribe y podemos decir que son los autores. El que escribe un contenido. Puede ser un científico, puede ser un doctor, puede ser un estudiante en un colegio. Si hablamos del portal web de un colegio, yo me imagino que los estudiantes yo debería darles un espacio para que el vocero estudiantil escriba. Eso sería muy interesante, pero no todo lo que escribe el estudiante debe publicarse. Pues bueno, creo que entendemos con obvias razones por qué no todo debería, o debe pasar, no es que le cohibamos, aclaro, sino alguien debería revisarlo. Entonces, un primer perfil vienen a ser los autores, el que escribe. Pensemos en otro perfil, el que revisa. Ok, eso está bien escrito, consiguió las palabras, utilizó un lenguaje adecuado, habló en una persona adecuada, manejó bien el idioma, perfecto, aprobado. Y está el que publica. Y este publicador dice, se ve, no se ve, cuándo se ve, en dónde se ve. Entonces, esos vienen a jugar unos perfiles y podemos estar hablando de muchísimos más perfiles, dependiendo, el que sube las fotos, el que sube los videos. Podríamos estar hablando de esos perfiles. El que escribe en el foro del colegio, el que administra la galería de imágenes, el que está dentro de la tienda virtual de los productos que fabrica el colegio, los estudiantes. Entonces, cada uno de estos personajes se requiere unos permisos. Ahora imagínate, ¿qué tal si les damos los permisos completos de administradores? Acaban con el sitio. Exacto, acaban con el sitio. Suerte es que le digo, por ahí decían, porque eso lo pueden volver un circo. Entonces, primero, el primer elemento más importante de los administradores de contenidos es la capacidad de administrar usuarios. Viene del estudio, cuando yo implemento el administrador de contenidos, decido cuáles son los roles que se van a manejar dentro de la organización. Es un tema muy importante. Primer elemento muy importante de un administrador de contenidos. Si miramos la siguiente presentación, la presentación que están viendo ustedes allá en pantalla, van a encontrar que hay más funcionalidades en ellos. Si bien estamos hablando de los permisos y el control de acceso, Aquí juega un papel interesante. Yo puedo crear, por ejemplo, artículos que solo pueden ser vistos por determinados tipos de usuarios. Si hiciéramos la página web de un sindicato, estos artículos solo pueden ser vistos por los miembros del sindicato. Significa deben entrar y registrarse con nombre, usuario y contraseña. Ahora pensemos en la página web de una universidad. Las notas solo pueden ser vistas por un estudiante. Requiere un registro, requieren permisos. Eso es importante. Dime. Te voy a meter la cucharada ahí. Estamos en e-commerce, o sea que yo voy a pensar en términos de negocio. Pensemos, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo soy una empresa como Legis
que se encarga de tener unos contenidos, obviamente que son para todo el mundo, pero otros contenidos que son actualizaciones de leyes que me van a llegar solamente a los usuarios que a mí me paguen. Por ejemplo, yo puedo ser un autor de un libro y puedo decir, tengo los 2 primeros capítulos gratis para todo el mundo, pero el que me pague tiene derecho al resto de los capítulos. O sea que definitivamente el CMS también me va a ayudar en toda la estrategia e-commerce. Claro. Por ejemplo, no solamente en ese elemento, conozco varios sitios web que tienen que son de gremio, conozco uno particularmente que es para médicos. Solo tienen derecho a leer los artículos aquellos que hayan pagado. Y fuera de eso reciben información adicional en su correo electrónico, que es lo que se va actualizando en el sitio. Entonces los CMS proveen mucho más información jugando con ese concepto de permisos. Estos artículos solo pueden ser vistos por estos pueden ser vistos por estos. Y si lo miramos en una tienda virtual, en un portal de e-commerce, yo puedo llegar a crear los sistemas de administración de contenido para tiendas virtuales. Los CMS para e-commerce tienen la capacidad de que puedo crear grupos de usuarios. Ok, don Juan, doña Marta, doña María, doña Susana, ellos son proveedores. Cuando ellos entran, ven este tipo de precios. Pero cuando entre otro tipo de personas, ven otro tipo de precios. Ese es el juego con los permisos. Y los permisos nos pueden llevar muchísimo más allá y es la capacidad de contenido personalizado por usuario. Eso representa muchos cambios muy interesantes en la forma como estamos planeando un sitio web porque nos obliga a estudiar quién va a navegar el sitio y qué es lo que debe ver cada quien. Significa que si escribo un artículo, lo primero que pienso es, lo ve todo el mundo, lo ven los registrados, lo ven los especiales, lo ven de este grupo, lo ven de este grupo. Y eso realmente es una funcionalidad común para todos los administradores de contenido. Hablemos de un elemento importante. Uno no puede concebir la web hoy en día sin definitivamente pensar en ser encontrado. No podemos hacer páginas web sin decir, es que a mí no me importa Google. Ok, seguramente es un sitio muy privado, o sea, muy cerrado para un mercado allá. No sabe, los hay, pero pues lo ideal es que uno espera ser encontrado por Super Google dentro de la primera página de resultados. Dentro de ese ejercicio empiezan a jugar toda una profesión realmente que es la profesión SEO, Search Engine Optimization, o en castellano, poder ser encontrado, optimización para los motores de búsqueda. Y un pequeño capítulo dentro del concepto de optimización para motores de búsqueda es los metadatos. En la presentación precisamente está ese término. Los metadatos son las palabras con las cuales ese artículo, esa página, ese producto, ese blog, esa entrada, ese elemento de tu sitio web, ese artículo en un foro va a ser visto por el motor de búsqueda. Esos son los metadatos. Insisto, es un elemento pequeño dentro de muchísimos, pero que debe ser contemplado. Un CMS que se respete, si no ofrece metadatos, hombre, hay que considerar su uso, porque es que los metadatos obligan a elementos claves. Hablemos de otro, ¿por qué es útil un CMS? Las versiones. No sé si ustedes, me imagino que sí, han utilizado la Wikipedia. ¿Okay? Todos sabemos que la Wikipedia es un gran diccionario gigantesco que permite a que personas puedan entrar y modificar un artículo a su acomodo y decidir, no, yo no estoy de acuerdo con esto, yo creo que esto significa esto y tal. Entonces pueden escribirlo. Hay un término, hay una grosería que tristemente no es una grosería. Voy a dar un ejemplo bien especial. La palabra pécora. Pécora en la calle es una grosería y se refiere a una persona que le hizo el torcido o le dio una puñalada por detrás. Trapera. Sí, la puñalada trapera. La puñalada trapera a alguien, esa es la palabra pécora. Pero la palabra pécora son las abejas que recogen la miel. Las que van y buscan la miel, el polen y se encargan de llevarlo al panal. Esas son las abejas pecoreadoras. Y tiene otro término, y ahí para allá podríamos ahondar mucho en ese ejercicio. Pero bueno, la historia, imagínense que alguien diga, no, es que pécora es alguien que en la calle le hace el torcido y nos engaña y nos roba al amigo. Si no existiera la versión anterior, ¿qué pasaría con ese artículo? Considerando solamente que la Wikipedia tiene más de, ¿cuántos? ¿1.200? ¿2.000 editores? Bueno, usuarios llegaron al más del 500.000, pero editores creo que ahorita inclusive tienen una baja en la cantidad de personas que están editando contenidos y estamos hablando más o menos de unos 150.000. Para el habla hispana hay una cosa interesante también. Ya se pasó el 500.000 de artículos.
yo pregunto una cosa, digamos, ya lo vimos también con el asunto que comentaba Edwin del término pécora. Pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, yo soy el fabricante de un ratón, un mouse, y yo digo, bueno, entro a la Wikipedia y el mouse se llama mouse super, ¿ok? Entonces yo llego y lo defino y digo que es el mejor mouse del mundo, digo que, mejor dicho, como este no hay nada más. ¿Bien? ¿Qué pasa con eso? O sea, no hay objetividad en la enciclopedia, porque es que esto es una enciclopedia. Entonces, ¿dónde se queda la versión real? Todavía queda otro problema. ¿Qué pasa si tú compraste un mouse, ese mouse, y te fue mal? Entonces yo entro a la Wikipedia, me tiro todo el artículo y digo que estos son unos desgraciados. ¿Sí o no? Entonces, el manejo de versiones ahí es supremamente importante porque toca en algún momento que un editor comience a definir cuál es la versión adecuada, ¿verdad? O, ¿por qué no, editarla? Volvamos a la connotación de nuestro sitio web. Si yo permito que la gente modifique elementos de nuestro sitio web, de nuestra tienda virtual, de nuestro portal de contenidos, significa que debe haber unas reglas previas para poder publicar contenido, un lenguaje. Entonces, si te pones a trabajar un proyecto basado en administradores de contenidos, debes decirle al gerente de la compañía, hay que crear unas políticas editoriales. Para que cualquiera, sea la empresa que está desarrollando el sitio, sea la secretaria, sea la recepcionista, sea el jefe de publicaciones, tengan claro qué es y cómo se debe escribir en la web de la empresa. Porque es la imagen de la compañía. Esto es un tema muy, muy importante que podríamos ahondar más en ese tema. Volvamos a la presentación. Quedó claro el tema de publicaciones, creo yo. Hablemos de otro tema, publicación y caducidad. Si estuviéramos cercanos al Día de la Madre y vendiéramos suéter, y yo quiero que esos buzos que estamos vendiendo aparezcan en tal fecha, porque es la promoción, 50% de descuento al que imprima este bono y lo lleve a nuestros almacenes. Ok, lo encuentran en la web, aparece una semana antes del Día de la Madre, apareció el bono, pero quiero que desaparezca justo después del Día de la Madre, porque no voy a permitir que me sigan llegando bonos. Entonces, ¿qué colocas? Todos los artículos y todos los elementos de los administradores de contenidos, una de sus ventajas es que permiten que yo pueda escribir algo y que se publique el próximo jueves o el próximo martes, hasta el Día de la Madre, el Semana Santa, etcétera, etcétera. ¿Vendes pescado apenas? Perfecto. ¿Quieres decir algo? Yo te cuento uno de los trucos que yo a veces hago. Me toca reconocer algunas cosas. Por ejemplo, yo quedo como un rey cuando escribo una nota, por decir algo, a todos nuestros clientes, feliz Navidad, próspero año nuevo, y lo programo para que eso termine yendo como un email a las 24 horas, a las 12 de la noche del 24 de diciembre. Y entonces, por supuesto, el otro día todos mis clientes me dicen, oiga, Edison, qué detallazo ese, se acordó a las 12 de la noche. Pero bueno, es sencillamente periodicidad, ¿no? Programación. Y yo convencido que usted nos tenía Hombre, cariño. Caíste. Bien, gracias, Edison, de veras. Pero bueno, sigamos. Creo que uno de los temas más gruesos y más importantes cuando estamos haciendo trabajos con administradores de contenido es el cambio en el aspecto de la web. Hablemos de cómo trabajamos en páginas web en HTML. Cuando hacemos páginas web en HTML, el contenido del sitio, quiere decir los artículos, las imágenes y la forma como se ve el sitio web son una sola cosa. Es el mismo diseño. No, si el cliente te dice, o si vos mismo no estás conforme, wow, es que este diseño no me gusta, voy a cambiar el logo aquí, ya no lo quiero a dos columnas, no quiero a dos columnas, columna izquierda, derecha y contenido central, sino quiero dos columnas delgadas y el contenido al centro. Para mí es muy difícil decir, oh, no, vamos a organizarlo. Entonces empezar a mover todos los objetos representa redimensionar tamaños, reescalar, reorganizar, porque, vuelvo a la historia, contenido y presentación son la misma cosa y eso nos va a pasar en muchos diseños que basados en HTML básico o Flash básico o cualquiera de los elementos de diseño normal. O sea, lo que no estamos hablando de administradores de contenidos. Los administradores de contenidos tienen un grueso elemento y es que permite que la presentación sea una capa por encima de lo que es el contenido. Significa que esta capa que está por encima puede cambiar en cualquier momento. Llega el día de San Valentín, llega el día del amor y la amistad y podemos hacer que el diseño del sitio cambie completamente, que tenga angelitos volando, corazones, flechas, rosas y chocolates y bombones. Y termina el día de San Valentín, perfecto, y que empiece la temporada de Navidad y podemos cambiarlo solamente colocando una colección de archivos que viene a ser la plantilla.
Y lo que hace esa plantilla es traerme la información, porque una historia, la información no existe en archivos, sino los administradores de contenidos, la gran mayoría manejan bases de datos. La información está en una base de datos y lo que hace el administrador de contenidos es traerla y ponerla dentro del sitio web. Entonces, cuando tú ves una página de internet, cuando tú entras al Tiempo, tú lo que ves es la unión de la parte visual de la página del Tiempo con los contenidos que están en una base de datos. Y tú ves la primera noticia porque alguien dijo, quiero que este artículo esté en la página de inicio. No porque alguien se sentó y maquetó y dibujó y colocó la imagen a la izquierda, la otra imagen a la derecha y un texto corto. No, eso no pasa. El administrador de contenidos se encarga de todo. La gente escribe solamente el artículo y el administrador de contenidos dice, perfecto, esto es un artículo destacado, esto es de primera página, esto no es de primera página, esto caduca en tal fecha. Tiene todo ese juego, tiene esas propiedades y es uno de los elementos más interesantes y es que nos facilita las labores como webmaster, nos facilita las labores al periodista digital, al que escribe, al que edita, al que publica. Son temas muy, muy interesantes que representan un tema bien amplio ahí. ¿Me vas a decir algo? Sí, también quiero recordar que este tema es bien interesante y es bastante, bueno, le vamos a dedicar mucho tiempo. Algo es importante. Para la parte de la administración, ya sabemos que es importante porque vamos a recibir muchos contenidos. Es decir, yo no puedo concebir una página web compleja, 5.000 páginas internas, por ejemplo, que no sea hecha en un CMS, porque es que hay un problema grave. Por mucho HTML, mucho CSS, un solo webmaster se puede volver loco después de 100 páginas web. Entonces, necesariamente necesitamos los CMS. Por ahora, digamos que como este es el tema de introducción, más adelante vamos a ir ahondando en cada parte. Yo los invito a que vayan enviando las preguntas y al final vamos a tener una sesión pequeña y vamos a responder. Pero creo que hasta ahora las conclusiones principales son, primero, el CMS no está hecho para una página sencilla como tal, es como matar un mosquito a cañonazos. Ojo, pequeña. Pero sí es claro también que así como en algún momento no todos nos cae bien el zapato del amigo, ¿sí? Un CMS hay que trabajarlo, ¿no es cierto? Hay que enfocarlo y eso es más o menos lo que vamos a aprender a hacer, digamos, en las siguientes teleclases. Hoy vamos a terminar de ahondar un poquito, bueno, de revisar por encima cuál es el término y dónde están siendo utilizados los CMS, porque creo que hay no solamente un mercado, hay varios. Bueno. Uno de los temas más interesantes, eso que acabas de decir, por ejemplo, que un CMS de pronto para un sitio web pequeño no es la solución más adecuada. Viene del ejercicio de que definitivamente hay que aprender de CMS, hay que aprender varios y no casarse con ninguno. El error más grave de muchos webmasters y de muchas compañías es que venden la plataforma. No venden una asesoría ni venden una implementación, sino lo que hacen es venderle al cliente, aquí está la plataforma, denle el nombre que quiera, denle el nombre, la plataforma VasoWeb. Y esta es la mejor del mundo y le hemos hecho cientos de sitios con VasoWeb. Y VasoWeb es formidable porque permite que usted lo acomode, lo organice, le cabe la cantidad de gotas que usted quiera, todas las que quiera. Pero si somos conscientes, en VasoWeb no cabe lo suficiente. En VasoWeb llega un punto en que encuentra limitaciones. Pero resulta que las empresas, como no conocen más plataformas de administradores de contenido, sino se casan con VasoWeb, solo obligan y empujan a las compañías en el CMS y obligan a que las compañías, el cliente que está comprando un producto web termine acomodándose a la tecnología cuando debió haber sido al contrario. O sea, es uno de los temas, uno de los grandes paradigmas de este ejercicio y es definitivamente nosotros no podemos casarnos con un administrador de contenido, sino elegir el que más se acomode al proyecto que nuestro cliente espera, a los objetivos del proyecto. Y a lo largo de eso, la invitación es, miremos qué administradores de contenidos hay, aprendamos, con que tú entiendas uno, empiezas a ahondar más, porque es que los administradores de contenido tienen características muy similares. Categorizar los contenidos, organizarlos y presentarlos. Y el concepto que decía Edison hace un momento, hay un frente para la gente y hay una administración para la otra gente que escribe contenidos, que tiene más permisos. Entonces es como que la característica más convencional de los administradores de contenidos, que es un tema bien importante.
Entonces, vamos a hablar un poquitico de qué administradores de contenidos hay. Vamos a hablar de algunos de los más reconocidos del mercado. Vamos a recomendar un sitio web donde van a encontrar muchísimos administradores de contenidos y es muy importante tener el criterio para poder decidir, este me sirve en este momento, este no me sirve en este momento. Yo tengo, y ya cerrando ese tema de esa parte, yo tengo un factor para medir la experiencia de una empresa en la web y es cuando entrega sus cotizaciones. Si la cotización habla del administrador de contenidos, yo siempre digo, o dice el nombre del administrador de contenidos que va a utilizar, yo siempre digo, les falta experiencia. Porque es que si yo elijo tecnología de primeras, hombre, me quedo con tecnología y no estoy ofreciendo soluciones. Entonces, una invitación a propósito, porque muy seguramente llegará el día en que hablemos de cotizaciones y de contratos y de forma de venta, es no coloquen el administrador de contenidos en sus propuestas. Esa es una decisión que se toma post arquitectura de información, post planeación. ¿Me vas a decir? Yo estoy de acuerdo contigo en algo que acabas de decir, es importantísimo. Uno ve muchos webmasters que sencillamente todo lo hacen con este administrador de contenidos. O sea, digamos, cogen lo aprenden y como les costó un poco de trabajo, automáticamente todo lo que les sale va para allá. Todo. Entonces, hay un doble problema. El doble problema está en que, uno, el gerente no sabe y segundo, el webmaster de pronto tampoco. Entonces, una de las mejores cosas es, lo decía Edwin, si una empresa cuando está cotizando define de entrada el administrador de contenidos, ya hay un problema. ¿Por qué? Porque primero hay que revisar todas las necesidades específicas para poder decidir entre los CMS que hay cuál me sirve. O sea, aunque nosotros vamos a trabajar, digamos, 2 o 3, que son de los más conocidos, es clarísimo que, bueno, le comentaba yo ahora a Edwin, conozco más o menos, bueno, conozco es un decir, alrededor de 150 CMS diferentes. Los he bajado, los he instalado y cuando me pongo a cacharrear con ellos, claro, se van pareciendo, pero sí definitivamente es claro que hay un mercado para cada CMS, eso es importante. Entonces creo que nos vamos a revisar la parte de tipos de CMS, ¿te parece? Ok. La presentación que están viendo en este momento tiene la imagen de 5 o 6 CMS que son muy conocidos. Pero quiero que recuerden algo, existen CMS para distintas posibilidades. Les voy a dar un ejemplo. Si hablamos de administradores de contenidos para contenido, suena redundante, pero es así. CMS para artículos o para catálogos, pueden estar hablando de uno que están viendo allí, que se llama Joomla. Joomla es uno, yo personalmente le tengo mucho cariño a ese administrador de contenidos. Valga la aclaración, en un momento estuve casado con él y vendía todo Joomla. Tuvimos un divorcio, estamos en una reconciliación. Y los niños y la esposa. Los niños, la esposa, los regalos, pero sí soy consciente de que definitivamente no puedo estar casado a uno. O sea, amor abierto. Amor abierto a la web, no a un administrador de contenidos en particular. Entonces, Joomla es muy reconocido, es muy amplio. Les puedo decir que grandes portales colombianos y del exterior están desarrollados en esta plataforma. Es muy robusta, es muy interesante. Creo que va a ser uno de los que vamos a trabajar aquí en el diplomado, ¿no es cierto? Entonces, sí, pueden esperar muchas cosas interesantes de este. Vamos a hablar de otro administrador de contenidos para contenido, que es Drupal. Drupal es uno muy robusto, muy grande, muy interesante. No voy a decir cuál es mejor. Buena historia. Para mí son 2 carros que se mueven diferente por la misma autopista. Y se adecuan a distinto conductor y distintas necesidades. Entonces es muy importante. Drupal es uno de ellos. También es muy reconocido. Tanto como Joomla. Tiene unas comunidades muy fuertes. Entonces van a encontrar cosas muy, muy chéveres detrás de ellos. Otro que no está aquí en el slide se llama WordPress. WordPress, que es más conocido en el desarrollo de blogs. Hay nichos. Entonces, por ejemplo, estos 3 que les comento y otros que están en la presentación, como Subs, Nukete, Plum o Contribute, que son de los 6 que están en la diapositiva, son administradores de contenido en principio para contenidos, artículos. Pero ¿qué pasa con los administradores de contenidos que son para redes sociales? ¿Hay administradores de contenido para hacer un Facebook? ¿Esa vaina ya existe? Claro que sí, y es muy interesante. Un Facebook, ¿a mí de qué me sirve tener un Facebook? Implementen una red social en una compañía interna y manejen todos los proyectos corporativos en ella.
manejen toda la información de proyectos, la información de capacitación, todo dentro de una cerrada compañía con una herramienta del tipo Facebook. Es espectacular. ¿Qué plataformas hay para redes sociales que sean de administradores de contenidos? Les puedo recomendar dos. Uno se llama Elk, ELWG. Es libre, como lo es Joomla, como lo es Drupal, como lo es Subs. Son libres. Hay una muy interesante también que se llama Dolphin, que también es para implementación de redes sociales. Wow. Hace poco montamos Elk en una universidad y fue muy interesante porque era el proyecto de redes de estudiantiles montados en la red de la universidad. Entonces, la comunicación creció impresionantemente. Entonces, las redes sociales no es ocio, las redes sociales son contacto. Eso es muy, muy importante. Y viene de un tema muy grueso que es el social media, que llegará el momento en que hablemos de ellos. Entonces, hay redes sociales para trabajar, hay plataformas de administración de contenido para redes sociales, pero también hay plataformas de administración de contenido para tiendas virtuales. Una tienda virtual. Claro, productos, información, catálogos, referencias, fabricantes, moneda en que se está vendiendo el producto, los impuestos en que se vende ese producto, en qué ciudades se distribuye. Todo eso hace parte de los contenidos. ¿Cuáles son las reconocidas para tiendas virtuales? Tenemos una, les voy a hablar de la más gruesa ahorita, de las más reconocidas porque es muy robusta, se llama Magento. Magento es un administrador de contenidos para tiendas virtuales que me permite crear grandes centros comerciales. Y es libre. Ojo que libre no es lo mismo que gratuito y llegará el momento en que se hable de eso. Aquí quiero volver a meter la cucharada. Porque es que me están hablando de que es libre, que es gratuito. A ver, yo creo que vamos a dejar claro primero que no todos los MS son gratuitos y si hay algunos pagos. Ahora, que existe gente que definitivamente necesita comprar algunos, sí, también es cierto. Es decir, si mi necesidad de publicación de contenido es muy, muy específica, tienes dos opciones. O compras uno que definitivamente ya esté, o adaptas, o desarrollas uno. O sea que sí hay un valor ahí interno que hay que tener en cuenta. Yo te voy a invitar, Edwin, para que hagamos mientras tanto la precarga. Yo tengo un juguetico ahí que se llama el Fantástico, y dentro de mi Fantástico ustedes van a ver una serie de CMS que ya están listos para que uno los instale. De hecho, es más o menos lo que vamos a hacer en el diplomado. En ese Fantástico, que es parte de la administración de mi dominio y de mi hosting, en ese Fantástico ustedes van a ver categorizado algunos de los CMS. Sin embargo, en el foro creo que nos vamos a colocar algunos nombres y ustedes van a hacer una investigación ahí por los laditos al respecto. No sé si ya lo tienes, Edwin. Sí, ya los tengo. Estamos precisamente viendo en pantalla algunos de los sistemas de administración de contenido clasificados por su función. Por ejemplo, hay administradores de contenidos para blogs. Ahí van a encontrar B2 Evolution, van a encontrar Núcleos, van a encontrar WordPress. También hay administradores de contenidos para clasificados. Ahí está Noash Classifieds. Administradores de contenido realmente, porque aunque todos son administradores de contenidos por manejar los conceptos que ya hemos hablado de usuarios, permisos y contenidos. Ahí está Drupal, Geeklog, Joomla. Hay dos versiones de Joomla. Mambo, Nuke, Tipo 3, iFrame, Subs. Acá hay unos muy interesantes. Hay unos de manejo de las relaciones con el cliente, como para que lo entiendan los Consumer Relationship, Helpdesk, Online. Ahí hay unos libres muy interesantes. También van a encontrar plataformas para comercio electrónico. Ahí hay tres muy reconocidas. Lamentablemente aquí no está viendo ese Magento, pero está CubeCart, OS Commerce y también está Zencart. Plataformas muy interesantes. Y van a encontrar muchísimos más. Voy a mostrarles precisamente una página web que es muy interesante para poder comparar todos los administradores de contenidos, porque es que hay algunos que se me pueden estar asustando diciendo, wow, todo lo que tengo que aprender. Y no es para que se asusten, o los dejamos que se asusten. No realmente no se asusten. Cojan uno, apréndanlo, llévelo hasta los límites y después de pronto necesita otro. Pero no se case con uno en particular, sino indague. Escogieron una profesión, yo siempre se lo he dicho a los webmasters o a quien está dedicado a esto, escogieron una profesión donde el que no estudia no come. Entonces, esto es parte del ejercicio de aprendizaje. La página que están viendo en pantalla en este momento se llama cmsmatrix.org. Ahí está el nombre. Y van a encontrar una colección de más de 1000 administradores de contenidos, cada uno. Y lo que nos permite esta plataforma es poder seleccionar qué
administradores de contenidos me gustaría comparar. Entonces, por ejemplo, yo digo, ok, yo me gustaría comparar el AMAS, no tengo ni idea, no lo conozco, con, mira ese listado tan grande que están viendo allí. Y yo chicaneando con 150, imagínate. Y vos decías que tenía 150. Bueno, pues chévere. Voy a compararlo con este y voy a compararlo, qué sé yo, con... Otro aquí. Más. ¿Cuál? Con este otro. Con Fushi, ese nombre. Encontré a Fushi, encontré a uno llamado Exro y bueno, por ahí encontré a varios. Voy a ver si logro encontrar el final y encuentro el botón de comparar. Comparar, ok, aquí lo encontré. Voy a compararlo con otro, con Sikula. De lujo ese nombre. Y esto nos empieza a montar, a colocar una matriz donde te dice, este tiene esto, este tiene esto, este tiene esto, este no tiene esto. Eso nos da un patrón muy interesante. Y es fruto del estudio que yo le hice a la compañía. Yo sé qué es lo que necesita y busco el administrador de contenidos que más se adecue. No se van a casar con el primero que encuentren, no se van a casar con algo que le dijeron porque es bueno. Haga el estudio, siéntese y trabaja, mire lo que progreso tiene, porque hay unos factores realmente de elección. Por ejemplo, no te vas a casar uno que hicieron anoche. Es muy complicado porque ¿quién te va a dar soporte sobre eso? Que se caiga el sitio web y tenía la nómina de la compañía. Ese puede ser una historia interesante. Y lo que están viendo ahí en pantalla es el resultado de los 3 administradores de contenido que escogí, AMAS, Excite CMS, Fushi y Sikula. Y cada uno que tiene. Entonces es un sitio web muy recomendable que ustedes pueden evaluar. Recordemos la dirección. cmsmatrix.org, Matrix con X. Ok, bueno, yo creo que por ahora ya está bien planteado el asunto. Tenemos una tarea bastante grande. Es comenzar a meternos con los CMS, comenzar a analizar algunas cosas. Y bueno, la invitación es para que nos sigan en las siguientes teleclases. Yo por ahora te doy las gracias, Edwin. Hasta ahora ha sido muy interesante. Despídete y vamos a responder preguntas. Bueno, ¿qué les tengo que decir? Por favor, estudiar, trabajar, probar, cojan uno. Los que les van a explicar en el diplomado son muy interesantes, son algunos de los que yo utilizo. Y, hombre, bienvenidos. Ojalá nos volvamos a ver. Muchas gracias, Edison. Bueno, muchas gracias a todos y vamos a la sesión de preguntas y respuestas.